Florencia, la cuna del Renacimiento, una ciudad bañada en belleza y arte, se convirtió en sinónimo de terror durante casi 2 décadas. Una serie de asesinatos brutales, tan impactantes por su violencia como por el misterio que los rodeaba, atrapó a la ciudad en un abrazo frío. El perpetrador, una figura sombría que parecía fundirse con las colinas toscanas después de cada acto horrible, se conoció simplemente como el monstruo de Florencia. Entre 1968 y 1985, 16 personas, todas parejas jóvenes que buscaban intimidad en caminos apartados y lugares rurales, se convirtieron en víctimas de este asesino escurridizo. El reino de terror del monstruo comenzó en el verano de 1968 con los asesinatos de Antonio Lobianco y Bárbara Locci. Sus muertes, brutales e íntimas, prepararon el escenario para un patrón horroroso que perseguiría la campiña italiana durante los años venideros. El modus operandi del monstruo, escalofriante en su consistencia, implicaba el uso de una pistola Beretta calibre 22 para acabar con la vida de sus víctimas, a menudo seguido de la mutilación de la víctima femenina. El impacto de los crímenes del monstruo en Florencia y sus alrededores fue profundo. El miedo se filtró en el tejido de la vida cotidiana, proyectando una larga sombra sobre la imagen romántica de la ciudad. Las parejas, antes ansiosas por disfrutar de la belleza de la campiña toscana, se volvieron cautelosas con los lugares apartados, su miedo una presencia palpable. La capacidad del monstruo para evadir la captura durante tanto tiempo solo amplificó la sensación de temor. La policía, a pesar de sus mejores esfuerzos, parecía estar siempre un paso atrás, sus investigaciones obstaculizadas por callejones sin salida y pistas falsas. El monstruo de Florencia, un espectro que rondaba las colinas toscanas, se convirtió en un símbolo del miedo, un crudo recordatorio de la oscuridad que puede acechar bajo incluso la superficie más idílica. Las primeras víctimas del monstruo, Antonio Lobianco y Bárbara Locci, fueron descubiertos en su automóvil en una carretera desierta cerca de Signa, un pequeño pueblo a las afueras de Florencia. El cuerpo de Lobianco yacía desplomado sobre el volante, su vida arrebatada por un solo disparo. Locci, sin embargo, había sufrido un destino más espantoso. Su cuerpo, encontrado fuera del automóvil, presentaba múltiples heridas de arma blanca, una premonición escalofriante de la inclinación del monstruo por la brutalidad. Pasaron los años, puntuados por explosiones esporádicas de violencia. En 1974, Pasquale Gentilcore y Stefania Pettini fueron asesinados en su automóvil cerca de Borgo San Lorenzo. La escena reflejaba el primer ataque, Gentilcore muerto a tiros, Pettini apuñalada repetidamente. El monstruo, al parecer, había resurgido, sus métodos tan fríos y calculados como antes. La brutalidad de los crímenes se intensificó con el asesinato de Carmela De Nuccio y Giovanni Foggi en 1981. El cuerpo de De Nuccio fue encontrado mutilado, le habían extirpado los senos. La prensa, desesperada por una manera de describir el horror creciente, apodó al asesino Il Mostro di Firenze, el monstruo de Florencia. El último acto de salvajismo del monstruo tuvo lugar en 1985. Dos turistas franceses, Nadine Moriot y Jean-Michel Kravaishvili, estaban acampando en la campiña toscana cuando se convirtieron en las últimas víctimas del monstruo. Sus muertes, brutales y sin sentido, marcaron el final del reino de terror del monstruo, pero las cicatrices dejadas en Florencia y en las familias de las víctimas nunca sanarían por completo.
dejando más preguntas que respuestas. El caso del monstruo de Florencia sigue siendo uno de los misterios más perdurables de Italia, un escalofriante recordatorio de la oscuridad que puede acechar bajo la superficie, incluso de los entornos más idílicos. A pesar de años de investigación, innumerables teorías y numerosos sospechosos, la verdadera identidad del monstruo sigue siendo esquiva. La falta de una respuesta definitiva solo ha servido para alimentar la especulación, con numerosos libros, documentales e incluso un relato ficticio de Thomas Harris, autor de El silencio de los corderos, que intentan desentrañar el enigma. El legado del monstruo se extiende mucho más allá del impacto inmediato de sus crímenes. El caso tuvo un profundo efecto en la sociedad italiana, exponiendo las limitaciones de su sistema de justicia penal y destacando los temores profundamente arraigados que pueden apoderarse de una nación. El miedo engendrado por los crímenes del monstruo persistió mucho después del último asesinato, un escalofriante recordatorio de la vulnerabilidad de la vida y la aleatoriedad de la violencia. El caso continúa fascinando y horrorizando en igual medida, un testimonio del poder perdurable de los misterios sin resolver. El monstruo de Florencia, aunque su reino de terror ha terminado hace mucho tiempo, continúa rondando la memoria colectiva de Italia, una figura sombría para siempre vinculada a un capítulo oscuro en la historia de la nación. La búsqueda de respuestas continúa, impulsada por un deseo de justicia y una necesidad de comprender la oscuridad que a veces puede consumirnos a todos.